Bereshit bara Elohim et asamaim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad Baruch Shem Kivó Malhutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es, y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en perjuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Barú atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Damos gracias por la mañana de este día, porque este es el día que tú has hecho, Padre, en que la luz verdadera, Padre Santo, está iluminando a todo hombre que habita sobre la faz de la tierra. Este es el día en que tú levantas, Señor, a tu Hijo. Aleluya. Para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Este es el día en que tú glorificas la muerte de tu Hijo, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, para que el hombre pueda acercarse a ti, para que el hombre pueda percibir en verdad el amor con que tú nos has amado, al enviar a tu Hijo y al darlo en sacrificio por nuestro pecado y fue traspasado por nuestras culpas. Este es el día, Padre, en que tú amas como todos los días, pero este es el día en que tú muestras que amaste a los tuyos hasta el fin. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadodar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestro pecado derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él siempre. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai, nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza.
al que está sentado en el trono y al Cordero, se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Capítulo número 94 del testimonio del Espíritu que hemos recibido y que para la gloria, el honor, el poder, para atribuirle a nuestro Elohim gloria y también a nuestro Mesías, que son los que hacen posible que le demos este testimonio. Es el capítulo número 94, dando testimonio del Evangelio eterno, y que hoy se conoce erróneamente como el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 12, donde luego de la resurrección de Lázaro y de marcar un punto en la eternidad, donde el sacerdocio levítico está llegando a su final y que Caifás, con su profecía acerca de que el Mesías debía de morir por toda la nación de Israel, y no por la nación de Israel, sino también para congregar en uno a todos los hijos de Elohim que estaban dispersos en la tierra, marcaba el fin de el pacto levítico y el próximo comienzo de el nuevo pacto sacerdotal conforme al orden de Melquisedec, y que se enmarca en 6 días antes de la Pascua, es decir, el día 9, porque los judíos marcan la Pascua el día 15, aunque la Pascua de Elohim es el 14, cuando se sacrifican los corderos. El día 9 él está en la casa de Lázaro, a quien resucitó, y de Marta y de María, donde se está haciendo una cena en su honor, y Marta le servía, Lázaro estaba sentado a la mesa con él, y María había derramado un frasco de perfume de nardo puro en sus pies y lo enjuagaba con sus cabellos. Este es el culto racional, este es el culto en el sacerdocio, en el nuevo sacerdocio, un culto donde el centro se basa en el hogar, en la familia, en compartir el pan de vida, la palabra de vida, en compartir el testimonio, el evangelio eterno, la palabra de Elohim, en compartir la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías en familia, y donde cada uno pues aporta según haya recibido. Este es y donde él marca la hora
en que ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, que la hora de él había llegado para su glorificación, porque la mayor gloria del Hijo de Elohim está en su muerte, no en su resurrección, ni en su ascenso a la gloria que tenía junto al Padre, producto de que esa gloria le ha pertenecido eternamente. Por eso es que este momento de su muerte marca el momento cumbre de su venida al mundo, es el propósito supremo, es como decir, lo que marca la mayor gloria de Elohim, del Creador y del Juez Supremo del universo, que marca a través de la muerte de su Hijo como una deidad todopoderosa, soberana, sin embargo, que ama su creación y la amó hasta el fin, entregando a la muerte a su Hijo, y dándose en sacrificio como el Cordero de Elohim, amando a lo suyo hasta el fin. No sé si podamos entender, quizás yo no tenga la palabra para manifestar este amor, para manifestar esta gloria tan grande y tan sublime de una deidad. Si miramos la creación, la obra de la creación, debemos darnos cuenta que la deidad es una majestad terrible, con un poder que domina el universo, que pone leyes infalibles, que controlan el universo, que tiene juicios universales. El diluvio, si así pudiéramos decir, fue universal porque involucró tanto las aguas que estaban arriba como las aguas que estaban debajo de la tierra. Involucró el universo. Por lo tanto, los juicios de Elohim no solo son justos, sino que tienen un alcance universal y pueden incluso tener un alcance eterno. Sin embargo, de la misma manera que los juicios de Elohim tienen este alcance universal y eterno, asimismo y aún mayor es su amor, que tiene un alcance universal y es eterno. Sin embargo, no lo podía manifestar, o la mejor manera de manifestarlo fue a través de que su Hijo se hizo hombre y vino al mundo, y estando en la condición de hombre, no solo sufrió el rechazo de los suyos, el rechazo de un pueblo que él escogió de entre todas las naciones, para que ese pueblo fuera un testigo. Lo escogió como su unigénito de entre todos los pueblos de la tierra, para que ese pueblo fuera un testigo al resto de las naciones. Lo liberó de la esclavitud, lo sustentó durante 40 años en el desierto, dio promesas a Abraham, siendo Abraham un hombre solo y sin hijo,
le dio promesa diciéndole: mira las estrellas del cielo a ver si las puedes contar, así será tu descendencia. Sin embargo, él, en su venida al mundo y en el testimonio a los suyos, aunque ellos se declaraban descendencia de Abraham, y él decía: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo quieren matarme, y Abraham no hizo eso. En verdad, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. También se declaraban hijos de Elohim. Sin embargo, él decía que si fueran hijos de Elohim, no procuraran matarlo como querían hacer, sino que le dijo que ellos eran hijos del diablo. No se lo dijo a todos, sino a aquellos que, declarándose descendencia de Abraham, hijo de Elohim, pues querían matarlo. De la misma manera, hoy muchos se declaran descendientes de Abraham e hijos de Elohim, pero no han mirado a aquel que él envió, no han creído en aquel que él envió, no han mirado a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. No han, quizás crean en el amor de Dios, como dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí se engloba, todo el mundo cree en ese amor que no pone condiciones, en ese amor que sencillamente ama y ya. Pero Dios amó, pero dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no muera, porque él es la luz, él es el camino, y este camino nos lleva precisamente a la hora, al momento en que el Hijo de Elohim fue glorificado en su muerte. El Evangelio eterno, como dice, testifica de aquel que fue destinado, el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Así que este Evangelio nos lleva específicamente al Cordero de Elohim. Así que nos lleva a esta hora, a la hora, al momento en la eternidad en que el Hijo se da en sacrificio de muerte redentora por toda la humanidad. Por eso él le dice a los discípulos que le estaba marcando que para alcanzar, es decir, que el servicio supremo a Elohim te lleva a este momento de gloria en la muerte, y que de la misma manera que él se dio por el mundo, así nosotros debemos darnos por los demás. De manera que el encuentro de los discípulos, de los que les sirven, el lugar de encuentro es el madero, no es el madero. No es el madero, hermano, perdónenme. El momento de encuentro es mirar, encontrarnos con aquel que fue levantado en aquel estauro, en aquel madero, porque el madero no hizo nada por nosotros. La cruz, como dicen, no, la cruz, no, la cruz no hizo nada, ni puede hacer nada, ni un madero puede hacer nada. Es el que estaba clavado por sus manos allí en aquel madero, aquel que fue traspasado, donde salió agua y sangre, testificando que el que estaba ahí era una vida, no era un madero, no era nada, era una vida que se estaba dando en sacrificio por el mundo. Por eso es, hermano, que todo el camino nos lleva aquí, no nos lleva al cielo. Si usted no mira esto, usted no puede ver la gloria de Dios.
Esta es la gran verdad. La gloria de Dios se mira cuando usted ve a su hijo traspasado, saliendo de su costado el agua y la sangre que se vertían, la vida se estaba vertiendo sobre la tierra para todos aquellos que Elohim amaba, para todos aquellos, como decir, por el mundo entero. Y en manera especial por aquellos que lo iban a recibir. Por eso dice, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De manera que todos vamos a tener que concurrir la eternidad. Ahí se decide la eternidad de cada hombre que habita sobre la faz de la tierra. Aquí se define el servicio, porque es aquí donde nosotros, al llegar a este momento y viendo lo que Él hizo por nosotros, también nosotros, todos sus discípulos de alguna manera, pasaron por este momento en que de algún modo todos fueron entregados a la muerte. Es por eso, hermanos, que aquí dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿A dónde es? Ese es el punto de encuentro entre todos los hijos de Elohim. Es en ese, como decir, mirando al Cordero que fue sacrificado. Ese es el punto de encuentro, hermano. Ahí es donde se encuentra el amor, la justicia, todo. Todos los atributos de Elohim están ahí, hermano. Todo lo que es el nombre de Elohim, la naturaleza de Elohim está ahí. Que Elohim es luz. Su Hijo es la luz que manifiesta al Elohim eterno, al Creador, que de verdad ilumine nuestra mente, nuestros corazones, nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos percibir esto, hermano, y que cale profundo, porque mientras más profundo cale, mejor para nosotros, más arraigados en su amor, en su verdad estaremos. Como decir, esa es la verdadera ancla. El ancla creo que donde mejor punto de sujeción para la nave, para un barco en este caso, creo que es cuando desciende y cae en el fondo con todo su peso. Creo que es el mejor anclaje que puede tener toda nave. Porque si el ancla queda flotando en el agua, ¿no?, de algún modo, si así decir, pues aunque lo sostiene y le sirve de anclaje, sin embargo, aún así el barco puede tener sus movimientos. Pero si cae sobre el fondo, es difícil que se pueda mover.
Dicho sea de paso, el ancla tiene como especie de unos ganchos que si de moverse, pues esos ganchos se clavarían en el fondo e impedirían el movimiento de la nave. Así que, hermanos, quiera verdaderamente sea la voluntad de Elohim en esta hora, y es su voluntad, que nuestros corazones de piedra se partan al peso de esta ancla, de esta verdad, y penetre a lo más profundo de nuestro ser, a nuestro tuétano, a nuestro espíritu, y allí quede anclado para siempre y eternamente, hermano, para que su amor siempre nos convenza y podamos ser fiel, aún si en los propósitos de Elohim está darnos en muerte por el testimonio que tenemos, podamos, como decir, llegar a esa hora y decirle a nuestro Elohim, aunque estemos turbados humanamente, que glorifique su nombre, porque es ahí donde verdaderamente el nombre de Elohim es glorificado. A veces creemos que oír alabanzas o cantar alabanzas muestra tu gozo, muestra quizás una condición tuya, pero la mayor gloria está aquí, hermanos, en cómo ha calado la muerte del Hijo de Elohim en nosotros, cómo miramos. Porque dice, todo aquel que mira para que todo aquel que lo mire, dice, no muera, sino que tenga vida eterna. Así que mirar al que traspasaron es precisamente el primer paso para vencer, y es el fundamento para vencer la muerte. Este es el fundamento del Evangelio. No es un fundamento doctrinal, es una verdad de la muerte del Hijo de Elohim. Así que, hermano, este capítulo 12 que ocurre el día 9 y que al otro día, es decir, al día siguiente, él hace la entrada triunfal a Jerusalén, como queriendo decir, como les decía, el día 10, él entra a Jerusalén como el Cordero de Elohim, sabiendo que ya el Padre, su hora había llegado, y centra estos últimos días y estas últimas horas que le quedan en el mundo en darle lo último de él a sus discípulos. Así que en esta fe y en esta verdad, el mundo, como dice, a los suyos vino y muchos de los suyos no lo recibieron. El mundo no lo conoció, hermano. El mundo conoce a un Jesucristo crucificado. El mundo conoce a un hijo de María como lo conoce según las tradiciones y las doctrinas que se conocen en el mundo, pero el mundo no lo conoció. Eso es el testimonio que da este evangelio. Y por supuesto, él aquí declara que este es el juicio del mundo, y es también donde fue juzgado el príncipe del mundo, donde fue juzgado el Satán, donde se fue echado fuera. Recordemos que en Job el Satán tenía acceso al trono de Dios, al trono de Elohim,
Y allí él acusaba a Job, y no solamente a Job, sino que acusaba a todos los hijos de Elohim que estaban en el mundo, los acusaba delante de Elohim para justificar la muerte que él traía sobre el mundo, porque dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir, para justificarse delante de Elohim, porque usó el mandamiento, usó los mandamientos para que aquellos que lo desobedecieran, como decir, usó el mandamiento para matar, para aquellos que no lo obedecían. En este nuevo sacerdocio él no tiene acceso a la presencia de Elohim, porque no está basado en una ley de mandamiento, no es un sacerdocio basado en mandamiento, sino es un sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, donde ahora el Hijo oficia directamente en la presencia de Elohim y aboga por nosotros. Y en manera especial por aquellos que lo reciben, aquellos que han creído en él. Capítulo 13 del Evangelio Eterno dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yehoshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yehoshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Yehoshua y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Yehoshua le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yehoshua le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien lo que porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora
os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Yehoshua se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al que Yehoshua amaba, estaba recostado al lado de Yehoshua. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces él recostado cerca del pecho de Yehoshua le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Yehoshua: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yehoshua le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, la bolsa del dinero, que Yehoshua le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Yehoshua: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, y Elohim es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Elohim es glorificado en él. Si Elohim es glorificado en él, Elohim también lo glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Yehoshua le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yehoshua le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estas son las palabras del Mesías en el momento antes de la glorificación, es decir, tiempo antes de que él pasara de este mundo al Padre. Este es el capítulo 13. Precisamente no soy, como decir,
Pero bueno, todos sabemos que en el mundo hay una cierta sugestión con el 13 que dice que el viernes 13 o algo así, ni te cases ni te embarques, cosas así con el número 13. Ciertamente es un día fatídico este día, porque por causa de que precisamente un hombre cercano, uno de los que él había escogido, se prestó para entregarlo, para traicionarlo. No porque no miró al mirar que el Mesías debía de morir para traer la gloria a Dios, pues la idea que tenían los judíos era que el Mesías permanecería para siempre. Era un rey victorioso aún ante la muerte, pero nunca consideraron que debía de morir de esta manera así tan como entregándose, como dándose, como un cordero que va al sacrificio, que ni siquiera como un cordero mudo ofreciéndose. Y Judas, pues esto le fue tropiezo y fue lo que hizo que lo traicionara en su corazón. Es importante, para no perder el hilo, número uno, que había amado a lo suyo hasta el fin. Ya él sabía que su hora ya estaba dispuesta, ya él sabía que iba a la muerte, que era ineludible, que él tenía que morir, porque como él mismo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que era ineludible ya su muerte. Y aun cuando los discípulos no sabían quién era que lo iba a entregar, dice que ya el diablo, ese ya era una resolución en el corazón de Judas. Ya era una resolución en su corazón de que él lo iba a entregar. Ya eso estaba resuelto en su corazón. Ya, como decir, Satanás había copado ya las tinieblas. Judas era de las tinieblas y ya las tinieblas habían cegado todo su entendimiento y ya había resuelto entregarlo. Y sabiendo esto, dice que él, Mesías, se levanta de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Antes de entrar en el aspecto de las escrituras acerca de este lavado de los pies, que forma parte de lo que hoy hacemos en este nuevo sacerdocio, cuando vamos a entrar a la presencia de Elohim, es un mandamiento, como dice, un mandamiento, y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Barú atah Hashem Eloheinu, que nos ha dado el mandamiento de lavarnos los pies y lavárselo a otros. De manera, hermanos, que antes de entrar en el detalle del mandamiento,
vamos a ver que Simón Pedro le dice, Señor, tú no me lavas los pies. Respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Es decir, él sabía que de alguna manera en muchas cosas ellos quedaban sin el entendimiento, pero después ellos podían comprender por qué él hacía estas cosas, porque él sabe, él da las cosas, pero como decir, él te sirve, te da el alimento, pero tú tienes que irlo dirigiendo poco a poco para que pueda hacer el efecto en tu vida. Y Pedro le dice, aún así, no me lavará los pies jamás. Entonces Yehoshua le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Desde que soy creyente, vamos a decir así, y he visto enseñanza sobre esto, todo el mundo se basa en el servicio a los demás, en la humillación, como decir, en la sencillez del corazón, cuando nos ponemos al servicio de los demás, como lo hizo el maestro. Sí, eso forma parte, pero descuidamos lo fundamental, y es esto: si no te lavares, no tendrás parte conmigo, hermano. Satanás sabe cómo brincar versículos para llevarte, digamos, aquí abajo donde dice, ustedes me llaman maestro y lo decí porque lo soy, y decí bien porque lo soy. Pero si yo el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Y ahí centramos todo el centro de esto. Incluso ayer mismo estuve viendo algunas enseñanzas acerca de esto, algunos videos, y todo el mundo basa, pero nadie dice esto: si no te lavares, no tendrá parte conmigo. Usted llega al cristianismo, cualquiera que sea la variante doctrinal que tenga, y si no te bautizas para hacerte miembro de su iglesia, si no te bautiza, es como decir, no has cumplido con el principal mandamiento después de creer en Jesucristo, es bautizarte. Porque es como decir la muerte a la vida por el bautismo en agua. Sin embargo, no dicen, no leen esto, donde dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Pero el que él no está hablando de bautismo en agua, sino de lo que él está haciendo, que es lavarle los pies a los discípulos. En las escrituras dice, le voy a leer algunas anotaciones que he hecho aquí. Dice, Éxodo 17:11. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, haz una palangana de bronce con su base del mismo metal que sirva para lavaros. Ponla entre la tienda del encuentro y el altar y llénalos de agua. Aarón y sus hijos sacarán agua de allí para lavar las manos y los pies, y se los lavarán cuando entren en la tienda del encuentro y cuando se acerquen al altar para oficiar y presentar al Señor ofrendas quemadas. Así no morirán. Escuche, hermano, escuche. Para que no mueran, deberán lavarse las manos y los pies. Esto será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y su descendiente. Es decir, que aun cuando cambió
el sacerdocio y la ley, el pacto, es decir, el antiguo pacto basado en el sacerdocio levítico y todos los mandamientos que llevaba. Sin embargo, de lavarse los pies pasa al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y dice, para que no mueran. Entonces, cuando el Señor está diciendo, si no te lavares, no tendrá parte conmigo, es, si no te lavas, te muere. No pasas de la muerte a la vida. No naces de nuevo. Hermano, quiero que entiendan esto. Y en verdad, creo que es poco de los mandamientos que el Señor ha dado Dice Éxodo 40:30. Les decía que en Éxodo 40:30 dice, la palangana la puso entre la tienda del encuentro y el altar y la llenó de agua para lavarse. De allí sacaban agua Moisés y Aarón y sus hijos para lavarse las manos y los pies. El 32 dice, se lavaban cuando entraban a la tienda del encuentro y cuando se acercaban al altar, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Levítico 7:1 dice, los sacerdotes, los sacrificios por la culpa son una cosa santísima. Estos son las instrucciones en cuanto a ellos. El animal ofrecido por la culpa deberá ser degollado en el lugar donde se matan los animales que se ofrecen para ser quemados, y con su sangre se deberá rociar los costados del altar. Se deberá ofrecer toda la grasa del animal que hay en la cola y la que cubre las vísceras, los dos riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, así como la parte grasosa que está sobre el hígado, la cual se deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar como ofrenda quemada en honor del Señor. Es un sacrificio por la culpa y todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque deberán hacerlo en el lugar consagrado, pues es una cosa santísima. El sacrificio por la culpa es como el sacrificio por el pecado, y las instrucciones son la misma, pero las dos para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que oficia en el acto del perdón. Igualmente, el sacerdote que sacrifique al animal que alguien haya ofrecido en holocausto podrá quedarse con los pies del animal, con la piel del animal. También todas las ofrendas de cereales horneadas y todo lo preparado en cacerola y sartén será parte para el sacerdote que presente la ofrenda. De la misma manera, todas las ofrendas de cereales, tanto las amasadas como con aceite como la seca, serán para todos los descendientes de Aarón por parte iguales. Así que, hermano, cuando el Señor se dio como el Cordero de Elohim, lo dio no solamente por nuestros pecados, sino también
para quitar nuestras culpas, las culpas del pecado. De manera, hermanos, que cuando se hacía esto era algo muy sagrado. Cuando se trataba de la culpa del pecado era muy sagrado. De manera, hermano, que no podemos venir ante la presencia de Elohim. Debo decir que yo lo hago. Dice, el que está bañado no tiene necesidad sino de lavarse los pies. Y lo hago cuando me baño, pidiendo perdón por las culpas de mis pecados y por las culpas de los pecados de los demás, por lo cual lo hago. Y a veces, sabiendo cómo estamos en el Espíritu delante del Señor, pues podemos hacerlo antes de venir a hacer la obra de Dios, antes de venir a presentarnos, a testificar, pues podemos hacerlo. Pero usted lo puede hacer en un solo momento en el día, cuando usted se baña. Posteriormente, usted hace el lavado de los pies, y también cuando otros hermanos que hayan recibido al Señor y tengan este conocimiento, también usted lo puede hacer a otros, de la misma manera que el Señor lo hizo. Así que, hermano, esto está en las Escrituras y pasa al sacerdocio conforme al orden de Melquisedec para tener parte con el Mesías, para pasar de la muerte a la vida. Tenemos que lavar nuestros pies y también darle el entendimiento y el conocimiento a otro, para que también hacérselo a otro y practicarlo con otros. Así que, hermano, esto está en las Escrituras y el Mesías lo estaba cumpliendo para nosotros. ¿Para qué? Porque de no hacerlo, para evitar que murieran Aarón y sus hijos, para que no entraran al altar, es decir, a oficiar en el altar y allí al lugar donde ellos iban a ofrecer, pues para que no murieran, debían de lavarse. Es por eso que el Señor nos dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. No dice, si no te bautizares, etc. Esto es lo que dice el Evangelio, hermano. Dice, cuando Simón Pedro entiende esto, le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro sabía que luego uno se mancha con las manos de alguna manera y también con los pensamientos. Le decía, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza, lávenla. Pero él le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Es decir, que usted se baña, usted está limpio, usted se baña normalmente como uno se baña y posteriormente efectúa esto de lavarte los pies. Repito, lo que hago conforme he aprendido al testimonio que he recibido, cuando termino de bañarme, cojo el envase que uno tenga dispuesto para esto, le echo el agua, Barú atá Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Barú atá Hashem Eloheinu, que nos diste el mandamiento de lavarnos los pies y lavárselo a otro. Beshen Hadebar Elohim Amasía, en el nombre de la palabra de Elohim, lavo mis pies y pido perdón por las culpas de mis pecados. Y simbólicamente lavo los pies de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros amigos, del pueblo de Elohim, de todos los hijos de Elohim.
y pido perdón por las culpas de sus pecados. Eso es lo que he aprendido, es lo que enseño. Ese es el testimonio que he recibido y es el testimonio que doy. Dice que ya aquí él, sabiendo que ya Judas había resuelto en su corazón entregarle, dice que él especifica aquí: vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que es hecho? Ahora él le va a dar otra aplicación. Ya la primera la dio. Ahora él le va a dar otra aplicación al lavado de los pies. Pero ya la primera es el fundamento, es la base. Y le dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, el rabí, el rabino, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los unos a los otros. Es decir, no tengamos ameno en humillarnos a veces ante los otros para mostrar el amor de Elohim. Esto es otra aplicación, pero ya él dio la primera para que podamos tener parte con él. Así que también nosotros, porque el lavado de los pies lo hacían los esclavos a sus señores. Es por eso que ellos tienen este trauma, como decir, de que, por eso Pedro dice: no me lavarás los pies nunca, porque tú no eres, yo, como decir, yo no soy tu amo, ni tú eres mi esclavo. Pedro, desde la perspectiva humana, estaba pensando, pero es que con el Señor no se habla desde una perspectiva humana. Su lenguaje es celestial, su palabra es del cielo, no es de la tierra. El entendimiento que debemos tener a lo que Él dice no es el entendimiento terrenal, es un entendimiento que nos da el Espíritu, que no es el que nos está guiando a toda verdad. Así que, Él lo lleva ahora a este entendimiento terrenal para sacarlo de ahí. Y le dice: si yo soy el maestro y el Señor, como ustedes dicen, y lo he hecho, ustedes deben hacérselo a otro. Eso es para desprejuiciarlo de lo que el mundo precisamente entendía acerca de él. Y lo liberaba. Así, porque Él es el que hace precisamente libre al hombre de todos estos prejuicios y de todas estas cosas. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciere. Así que, hermano, aunque Él nos dio la misma gloria, la gloria que le dio el Padre cuando Él estaba en el mundo, nos las dio. Sin embargo, debemos saber en nuestros corazones que Él es mayor, porque nosotros somos su siervo y Él es nuestro Señor. Él es quien nos envía. Nosotros somos los enviados. Por lo tanto, no somos mayor que Él. Y ese entendimiento debemos tenerlo. A veces, la grandeza de los milagros que hacen los hombres los exaltan, que a veces se consideran, como decir, mayor que aquel que lo ha enviado. Por eso Él dice: bienaventurados sois si
si entendemos estas cosas y las hacemos. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumplan las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho dice aquí que él sabe a quién elegido. Mira, hermano, en este evangelio no aparece ninguna lista ni ninguna relación de cuáles eran sus discípulos. Es decir, el círculo estrecho de él. Se menciona a Juan, se menciona a Simón Pedro, etcétera, hombres que él llamó, pero realmente a Judas. Pero realmente no hay, como les decía, hermano, no aparece una relación nominal por nombre de quién eran sus discípulos. Por eso, hermano, esta es la verdad. Él dice aquí, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo para que cuando suceda, creáis que yo soy. Es decir, que él estaba diciendo esto antes de que sucediera para que cuando se cumpliera, los discípulos se dieran cuenta que verdaderamente él es el Hijo de Elohim y que sabía todas las cosas, conocía el corazón de todos los hombres. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que cuando él envía a alguien y usted lo recibe, usted está recibiendo al Señor. Pero cuando usted no lo recibe, tampoco está recibiendo al Señor. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Esta frase, se conmovió en espíritu, está, creo que cuando él está tratando con la familia de Lázaro y con los judíos, estando frente al sepulcro, dice que él se conmovió en espíritu cuando veía cuando donde lo pusieron, etcétera. Dice que él se conmovió en espíritu, y aquí también él se conmueve en espíritu porque era un hombre cercano, hermano, era alguien al que él le mostró el amor de Elohim. No era algo fácil saber que junto a ti, una persona muy cercana a ti, de confianza, te está traicionando. Y esto lo conmovió en espíritu, hermano. Pero la escritura tenía que cumplirse. Ya Judas, en su libre albedrío, había decidido en su corazón, y sencillamente ya él no podía hacer nada. Dice que entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Yehoshua amaba, estaba recostado al lado de Yehoshua. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Yehoshua, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Yehoshua: a quien yo diera el pan mojado, aquel es.
Fíjese, hermano, si hay una persona sentada a la mesa con usted y usted va a indicar algo de esa persona, dice, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Pero él está diciendo, aquel es. Es decir, está hablando a los discípulos en dos perspectivas, una perspectiva presente y una perspectiva futura. Es decir, de aquel es algo que ya él estaba viendo en el futuro y que lo iba a traicionar. Aquel es. Y dice, y que habiendo mojado el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es decir, esto nos lleva al contexto presente, pero su palabra es profética y nos lleva a un contexto futuro. Por eso le digo, aquel es. No quisiera seguir extendiendo este capítulo, que prácticamente estamos en el capítulo, en el versículo 26, y este capítulo tiene 38. Así que, hermano, lo voy a dejar aquí en este versículo donde dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Para que usted estudie el capítulo 13, profundice en él, hermano, y la verdad fluya a su vida, la verdad de Elohim fluya a su vida en luz, en verdad, en amor, para que usted se proponga en su corazón amar al Señor, como si para que usted tome su propia decisión basada en la verdad y en el amor de Elohim. Tome una decisión sabia, hermano. Nadie le va a mostrar un amor como Elohim la está mostrando a través de su Hijo. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre ustedes. El Señor le dé paz en su corazón, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus hijos, en su familia. Que la luz verdadera que ilumina a todo hombre esté iluminando su vida, su hogar. Y que tengan paz. Amén.